Ok, entonces iniciamos con el tema de asociación, correlación y regresión. Vamos a iniciar con la prueba de chi cuadrado, que es la prueba que se utiliza para medir la asociación entre dos variables cualitativas. Y después vemos la asociación entre dos variables cuantitativas, que se mide a través del coeficiente de correlación de Pearson. Interpretamos el signo, ¿verdad? Que nos dice la dirección con la cual están asociadas las variables y la fuerza o la intensidad, ¿verdad? También en forma gráfica utilizamos el diagrama de dispersión para ver la relación entre estas dos variables cuantitativas. Después, si queremos generalizar los datos a toda la población, entonces hacemos la prueba de hipótesis. Y después vamos a ver también la parte de regresión lineal simple y regresión múltiple. Ok, entonces algunas características de lo que es la distribución de chi cuadrado. Es una variable que solamente toma valores positivos, es asimétrica positiva. Y hay una diferente según sean los grados de libertad. Entonces, no sé si ven aquí el dibujito este, ¿verdad? Entonces la primera, la verde, es una chi cuadrado con un grado de libertad. Luego está la azul, que es una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Luego la roja con 3 grados de libertad, con 4 grados de libertad la rosada, con 5 grados de libertad la celeste y la amarilla con 6 grados de libertad. Entonces, hay una chi cuadrado diferente según sea los grados de libertad. Los grados de libertad los determinamos a partir del tamaño de la muestra o en una tabla cruzada, trabajando con la distribución de chi cuadrado, son filas -1 por columnas -1. Eso ustedes lo tienen en la página 11 para determinar la chi cuadrado de la tabla y los grados de libertad. Además, cuando los grados de libertad son mayores a 30, entonces la distribución tiende a la normal, ¿verdad? Vean que aquí esta es con 1 grado, con 2 grados y ya después aquí va agarrando una forma asimétrica positiva y después, conforme vamos aumentando el tamaño de la muestra, la distribución tiende a la normal. El área bajo la curva es igual a 1, porque en cualquier distribución de probabilidad. La chi cuadrado tiene varios usos. Se puede utilizar como prueba de homocedasticidad para verificar si las variancias son iguales. También como prueba de independencia entre variables cualitativas. También se utiliza como prueba de bondad de ajuste para probar si una característica tiene una distribución conocida y para comparar dos o más poblaciones con respecto a la distribución de una característica cualitativa, es decir, como prueba de homogeneidad. Nosotros vamos a ver este uso como prueba de independencia y para comparar dos o más poblaciones con respecto a una característica cualitativa. En realidad la prueba de chi cuadrado es la misma, la fórmula de cálculo es el mismo, lo único que cambia es el planteamiento de la hipótesis, dependiendo de lo que vayamos a verificar. Entonces, como prueba de independencia, permite determinar si dos variables cualitativas están asociadas. La fórmula de cálculo está en la página 11 del libro de fórmulas. Ahí en la página 11 está la fórmula detallada arriba como prueba de homogeneidad para dos o más poblaciones. Entonces hay una doble sumatoria de cada uno de los valores, desde igual 1 hasta f, ¿verdad? Desde la primera hasta la última fila, desde j igual 1 hasta c, desde la primera hasta la última columna, ¿verdad? Y son las filas y j hace referencia a las columnas, o f y c, ¿verdad? Tal y como se indica aquí. De los valores observados, o sub ij, menos los valores esperados, esas diferencias las vamos elevando al cuadrado y las vamos sumando. Y además los dividimos entre los valores esperados. Para hacer el cálculo de los valores esperados, lo que hacemos es multiplicar el total de la fila por el total de la columna y dividirlo entre el total general, ¿verdad? Pues así se calcula la función de chi cuadrado, el estadístico que vamos a utilizar como prueba de independencia. La chi cuadrado de la tabla, para ubicarla, entonces filas -1 por columnas -1. Eso hace referencia a los grados de libertad. Como hay varios usos en la tabla, la chi cuadrado aparece varias veces. Entonces aquí está la fórmula como prueba de independencia. Esta es la misma fórmula de cálculo, como les mencioné anteriormente,
Lo único que cambia es el planteamiento de las hipótesis. Hago referencia a esta porque es donde está como más detallado el cálculo, ¿verdad? Donde indica qué es I, qué es J, etc. Y también en la página 19 también aparece la h cuadrada otra vez como prueba no paramétrica, aquí, como prueba de bondad de ajuste. Entonces vean que es la misma fórmula, observados menos esperados al cuadrado entre los esperados. Entonces voy a usar la fórmula, o vamos a trabajar con la fórmula que está en la página 11, ¿verdad? Que es la que tiene como más detallado el cálculo. Vamos a ver un ejemplo. Ok, en este caso las hipótesis que vamos a verificar, en la hipótesis nula, indicamos que las variables son independientes y en la hipótesis alternativa que las variables están asociadas. Es una prueba no paramétrica, es decir, libre de algún parámetro, no está asociada a ningún parámetro. Y además, como las variables son cualitativas, entonces tenemos que escribir así con palabras, no usando parámetros, ¿verdad? O símbolos, sino que escribimos. Las variables son independientes o las variables están asociadas. Siempre en la nula, independencia, y en la alternativa, asociación, ¿verdad? Porque la idea es rechazar la prueba, rechazar la hipótesis nula para quedarnos con la alternativa. Todos los mismos 5 pasos de la prueba de hipótesis. Bueno, esta es la fórmula que ya les acabo de mencionar. Ahí en el librito de fórmulas. Y vamos a ver este ejemplo. Dice que se desea determinar si existe alguna relación entre la calificación que dan los consumidores a la efectividad de un insecticida y el lugar donde residen. Esto con un 10% de significancia. Entonces nos dan la distribución de los consumidores según el lugar de residencia, ¿verdad? Entonces la calificación que le dan las personas, bueno, regular, malo, y el lugar de residencia, urbano o rural. Entonces las hipótesis a verificar, bueno, es una muestra de tamaño 100. Aquí las hipótesis a verificar sería la calificación del insecticida y el lugar de residencia son independientes y la calificación y el lugar de residencia están asociadas con un 10% de significancia. Entonces voy a pasarme a Excel, voy a copiar los datos. ¿Alguien me ayuda? Bueno, o los... Entonces, una vez que tenemos los datos, estos son los valores observados, ¿verdad? Los datos que nos dan, que observaron en la muestra. Y tenemos los totales. Y lo que vamos a hacer es calcular los valores esperados, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular los valores esperados con la función que está ahí. Quiero otra vez la tabla aquí abajo. ¿Verdad? Voy a poner por aquí que estos son los esperados. Y voy a borrar los valores. ¿Okay? Nosotros los vamos a calcular. Entonces, el primer valor esperado. Este de aquí, ¿verdad? Sería el total de la columna por el total de la fila entre el total general. Esto lo voy a poner entre paréntesis por la presencia de la multiplicación y de la división que van en el mismo orden. Entonces multiplico total de la fila por total de la columna y lo divido entre el total general. Y así con los demás, ¿verdad? Entonces total de la fila, total de la columna por total de la fila entre total general. Pongo paréntesis aquí a la multiplicación primero y luego la división. Total de la columna por total de la fila entre total general. Lo mismo con la otra columna. Total de la columna por total de la fila entre total general.
Para el cálculo de la chi cuadrada, entonces, hacemos el valor observado menos el valor esperado, eso al cuadrado, entre el valor esperado. Y vamos sumando, ¿verdad? Todas esas diferencias. Entonces sería observado menos esperado al cuadrado entre esperado. Más el que sigue. Observado menos esperado. Entre esperado. Más, ¿verdad? Voy sumando. Es una sumatoria lo que ustedes tienen ahí. Observado menos esperado. Al cuadrado entre esperado. Observado menos esperado. Me falta un paréntesis. Paso 3, estadístico calculado. Eso es el resultado, 3.73. Y el paso 4 es buscar el estadístico de la tabla, ¿verdad? Utilizando el método estadístico o el método probabilístico. Entonces vamos a buscar aquí en las fórmulas. Aquí está la chi cuadrado. Dice distribución chi cuadrado punto CD. Bueno, podemos hacer el método estadístico o el probabilístico. También está la inversa para determinar con la probabilidad y los grados de libertad el valor de la chi cuadrada. Entonces vamos a usar esta. Dice, devuelve la probabilidad de la cola derecha de la distribución chi cuadrado. Está en las funciones estadísticas. Ahí ponemos el valor de la chi cuadrado. Y donde dice grados de probabilidad son los grados de libertad. Aquí dice ese número de grados de libertad, un valor entre 1 y 10 a la 10, excluyendo el mismo. Entonces, ¿cuántas filas son? 3, profe. 3 filas y columnas. 3 también. Ah, no, 2, perdón. Ajá, 2 filas, 3 columnas. Entonces, filas menos 1, 3 menos 1, 2 por 2 menos 1, 1. Entonces serían 2 grados de libertad. ¿Cierto? 3 menos 1 en las filas y 2 menos 1 en las columnas. A cada fila y columna del resto 1 y los multiplico, ¿es así? Exacto, entonces filas menos 1 por columnas menos 1. Entonces serían los grados de libertad para este ejercicio en particular son 3 menos 1, que eran 3 filas, sin tomar en cuenta los totales, y 2 menos 1. Entonces los grados de libertad son 2 por 1, ¿verdad? Que serían 2. Entonces, aquí la distribución que estamos utilizando para ver la probabilidad asociada al estadístico calculado es la chi cuadrado, distribución chi cuadrado punto CD. Ponemos el valor de X, que es el valor de la chi cuadrado calculada, y los grados de probabilidad, que son los grados de libertad. Entonces, aquí tenemos el VP, el valor de la probabilidad asociada a este estadístico calculado. Esto lo voy a poner por aquí, los grados de libertad.
Y entonces aquí lo que hacemos para el paso 4 es comparar con el nivel de significancia, ¿verdad? Profe, ¿puedo volver a repetir cómo sacar el valor, el VP, el VP? Es que se me quedó pegado. Ajá. Entonces, la función que utilizamos es la distribución chi cuadrado punto CD. Está en fórmulas, insertar función, están las funciones estadísticas. Ok. Ujú. Y ahí lo que ponemos en la X, el valor de la chi cuadrado, y en grados de probabilidad, los grados de libertad, que dijimos que son 2. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Ok, ese es el valor de la probabilidad asociada al estadístico calculado. Teníamos un 10% de significancia, ¿verdad? Según el enunciado, en el paso 2. Entonces, la probabilidad es mayor o menor que la significancia. Mayor. Mayor, entonces la decisión sería No rechazar. ajá. Rechazamos H0 porque el valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significancia. Esa es la decisión tomada ahí en el paso 4. Y el paso 5, que sería la conclusión, y indicamos la significancia, ¿verdad? Entonces 10% de significancia. No rechazamos, entonces no hay evidencia para decir que la calificación del insecticida y el lugar de residencia están asociados. Nivel poblacional. Entonces no hay evidencia para decir que están asociados. Ok, entonces en fórmulas, insertar función. Ahí en las funciones estadísticas, buscamos la que dice inversa de la chi cuadrado, punto CD. Estamos trabajando la cola derecha. Entonces ahí le damos a aceptar e indicamos la probabilidad, el nivel de significancia y los grados de libertad. Este valor nos da el mismo valor de la tabla, 4.605, para poder compararlo con el valor calculado. Pues ahí le damos a aceptar y este es el chi cuadrado de la tabla con 2 grados de libertad. Entonces vamos a solucionar el 10.7. Voy a grabarlo para que quede para los que a veces tienen, bueno, no se pudieron conectar por algún motivo o tienen alguna conexión como inestable. Entonces, para que les quede ahí la solución. Entonces, la hipótesis nula. La presencia de infarto es independiente de la presencia de diabetes. Y la alternativa. Están relacionadas o están asociadas, ¿verdad? Ok, ese es el paso 1 que está proyectando ahí María José. Luego el paso 2, que sería el nivel de significancia. ¿Cuánto estamos trabajando la prueba? 0,01. 0,01 el alfa. Para indicarlo tal vez ahí en algún lado que nos quede. Ese valor es importante porque lo usamos en el paso 4, en la decisión, y también lo usamos en la conclusión. Y luego entonces tenemos todos los valores observados, ¿verdad? El paso 3, que es el cálculo del chi cuadrado. Entonces los observados que ya nos los dan y los esperados que están calculados abajo. Y después la chi cuadrado, y esos valores que están ahí, supongo que son las diferencias de los observados menos los esperados y a la par tienen los cuadrados de las diferencias. Sí, digamos, aquí lo que hice fue, bueno, al cuadrado entre los esperados. Ajá, y el anterior, la I7, ¿qué es? Observado menos esperado. Ajá. Ajá, observado menos esperado, después lo eleva al cuadrado y lo divide entre los esperados.
Les dio igual que la compañera, 0.2288. Esta ya es la sumatoria, ¿verdad? Lo que está en rojo, la H cuadrado. Ajá. Ujú, A mí sí, profe. sí, A mí también. ok. Y después buscamos entonces el paso 4, que es tomar la decisión, ver la probabilidad asociada al estadístico calculado, que da una probabilidad bastante alta, mayor incluso que 10%, ¿verdad? Bueno, ahí nos indican 1%, pero bueno, mayor que 1, mayor que 5, mayor que 10. Entonces no rechazo. Y entonces sería con 1% de significancia, no hay evidencia para afirmar que la aparición de infarto depende de la presencia de diabetes a nivel poblacional. Muy bien. Entonces el ejercicio Profe, 10.7. ¿cómo eran las hipótesis del pasado? Las hipótesis son que la presencia de diabetes es independiente de la aparición del infarto al miocardio, eso es la hipótesis nula. Y la alternativa, que la aparición del infarto está asociada con la presencia de diabetes. La nula siempre independencia y la alternativa que están asociadas. Y las variables, ¿verdad? Que nos están dando ahí, que es la distribución de las personas según aparición del infarto al miocardio y presencia de diabetes. De hecho, ahí, bueno, en el enunciado nos dice verifique la hipótesis de que la aparición del infarto depende de la presencia de diabetes. Esa sería la hipótesis alternativa, ¿verdad? Depende o está asociada. Esa sería la hipótesis alternativa. Y son independientes, la aparición del infarto y la presencia de diabetes sería la hipótesis nula. Sí. ¿Estamos bien con las hipótesis? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces ahí tenemos los datos, ¿verdad? Que son los valores observados para el paso 3, que es el cálculo del estadístico, que es la prueba de chi cuadrado. Entonces, en datos, megastat, a veces, bueno, yo lo tengo aquí, el comando del megastat, el complemento este, a veces aparece, dependiendo de la versión de Excel, como en un comando aquí a la par que dice complementos, después de ayuda o después de vista. Digamos, al puro final aparece complementos y ahí viene el megastat. Yo lo tengo ubicado aquí en datos, pero entonces revisamos la próxima clase cuando lo tengan instalado. Entonces, aquí buscamos la prueba de chi cuadrado, es una tabla cruzada o una tabla de contingencia, es la primera opción, ¿verdad? Es una tabla, en este caso 2x2, 2 filas, 2 columnas. En el caso, en el ejemplo que hicimos anterior era 3x2, 3 filas, 2 columnas, pero siempre es una tabla cruzada, lo que trabajamos como prueba de chi cuadrado para el uso que le estamos dando. Ahí nos va a pedir el rango, ¿verdad? El rango de entrada, entonces marcamos aquí y le damos únicamente los valores, no marcamos las etiquetas, ¿verdad? De las variables, únicamente los valores. Y aquí en las salidas le ponemos el valor de la chi cuadrado y si quieren verificar los valores esperados. Y ahí le damos a aceptar. Eso lo tira siempre una hoja aparte, ¿verdad? Se llama output. Y aquí tenemos el valor de la chi cuadrado, que fue el que presentó ahora la compañera. Está con 2 decimales, .2289 y .6324 la probabilidad, un grado de libertad para la prueba. De igual manera es importante que ustedes conozcan estas funciones que utilizamos aquí en este ejemplo, en el primer ejemplo, porque si en algún enunciado, ¿verdad? La mayoría de los enunciados que vamos a sacar para este último examen son de marque con X o de selección única, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, bueno, hay una prueba de hipótesis que se quiere hacer para verificar si la calificación del insecticida está relacionada con el lugar de residencia. Si el valor de la chi cuadrado es de 3.73, ¿cuál es la decisión que toma o cuál es la conclusión a la que se llega? Entonces, con este valor de la chi cuadrado, ¿verdad? Que ya les damos calculados, ustedes tienen que insertar esta función de la distribución chi cuadrado y buscar la probabilidad asociada al estadístico calculado para poder tomar la decisión, ¿verdad?
Entonces puede ser que ya les demos el calculado, puede ser que se les den los datos, ¿ya? Como en esta tabla, en este 10.7, que es una tabla 2×2, nada más digitan y calculan y obtienen ahí el valor del h cuadrado, ¿verdad? Entonces, claro, es un éxito porque es mucho más fácil, ¿verdad? Para no equivocarse con un paréntesis, con un cuadrado, con una sumatoria, con una división, es más fácil de trabajar el comando o la función que ya viene programada en el Megastat. Entonces yo esperaría que lo puedan instalar, ¿verdad? También aquí está otra función que es el valor de la tabla, ¿verdad? Si quieren tomar la decisión con el método estadístico, entonces saber que esta función, la invertida del h cuadrado, yo indico cuál es la probabilidad, los grados de libertad, que es lo mismo que buscar en la página 66, en h cuadrado. Necesito el nivel de significancia y los grados de libertad, que son los parámetros que estoy ubicando aquí en la función. Entonces pueden hacer esos dos métodos. Ahí están viendo los casos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bueno, continuando con el tema de la prueba de h cuadrado, en ese ejercicio 10.7, vean que nos piden el punto B, determina las razones de disparidad o los odd ratio. Entonces, tomé este ejercicio de uno de los casos, el caso 15, dice, aumentan intoxicaciones por uso indebido de antidepresivos. Entonces, vean que hay una tabla cruzada, es lo primero para darnos cuenta de que es una prueba de chi cuadrado. Entonces ahí dice, con base en la información presentada en el cuadro, verifique la hipótesis de que la automedicación depende del grupo de edad. Planteé las hipótesis, nivel de significancia. Bueno, aquí está la prueba, la automedicación es independiente del grupo de edad. Vamos repasando ahí lo que vimos ahorita de prueba de hipótesis para chi cuadrado, el cálculo de la chi cuadrado a partir de los observados, cálculo los esperados, resto, observados menos esperados al cuadrado entre los esperados, voy sumando esas diferencias al cuadrado con las divisiones y obtengo el valor del h cuadrado. En este caso dio 193.32. Busco la probabilidad asociada a este valor para hacer el método probabilístico o busco el de la tabla para poder tomar la decisión. En este caso se rechaza, el h cuadrado es muy grande, ¿verdad? Si buscan la probabilidad asociada a este valor, les va a dar una probabilidad muy chiquitita. Entonces rechazan y entonces existe evidencia para afirmar que la automedicación de los antidepresivos depende del grupo de edad, esto a nivel poblacional. Casi siempre en una prueba de chi cuadrado también nos piden lo que son las razones de disparidad. Aquí dice, calcula e interprete la razón de disparidad de las personas de 40 años y más que no se automedican respecto o versus las personas menores de 40 años que no se automedican. Entonces, lo que hacemos es calcular esas razones que nos están indicando ahí. Personas de 40 años y más que no se automedican, veamos aquí el cuadro. 40 años y más que no se automedican, ¿verdad? Serían estas, 78. ¿Verdad? Y ese valor lo dividimos entre las que sí, ¿verdad? Porque es una razón, no una proporción. Si fuera una proporción, entonces dividimos los que no entre el total. Pero es una razón, razones de disparidad. Entonces son los que no se automedican de 40 años y más con respecto a los que no se automedican de menores de 40. Entonces sería 78 entre 702 respecto a 189 entre 231. ¿Verdad? Esa es la comparación, esa es la razón que nos están pidiendo aquí. Lo leo otra vez, calcula e interpreta la razón de disparidad de las personas de 40 años y más que no se automedican. Entonces lo que hago es ubicarme en esa fila, ¿verdad? 40 años y más que no se automedican respecto a los que sí, versus las personas menores de 40 que no se automedican. Entonces vean, aquí calculamos las razones y se acuerdan del riesgo relativo, que dividíamos la mayor entre la menor.
Y es muy similar, ¿verdad? La interpretación, por cada persona de 40 años y más que no se automedica, hay 7.45 personas menores de 40 años que no se automedican. O bien en términos de probabilidades, ¿verdad? Existe una probabilidad de tener personas menores de 40 años que no se automedican 7.45 veces mayor que las personas de 40 años y más que no se automedican. Vean que es mayor esta razón, ¿verdad? Las personas menores de 40 años, ese es 0.82. Con respecto a los de 40 años y más que no se automedican, que es 0.11. Entonces, 0.82 entre 0.11. Aquí se calculan las dos razones y lo que hacemos es dividir la mayor entre la menor. Y lo interpretamos así. ¿Cuántas veces es mayor el numerador respecto al denominador? Eso lo habíamos visto en el tema 2, cuando vimos riesgo relativo. Es muy similar, nada más que está ahí con la tabla cruzada. Hice este porque el de la página 29 no está así como tan identificado, el que acabamos de hacer de los diabéticos y del infarto al miocardio. Pero es la misma analogía con este, ¿verdad? Este está como más específico, la ubicación de los datos. Entonces ahí en el ejercicio 10.7 se debería dividir 37 entre 9, ¿verdad? Los voy a poner la tabla. 37 entre 9, ¿verdad? Que serían los que no tienen infarto al miocardio, ¿verdad? Y sí tienen diabetes, con los que no tienen infarto al miocardio y no tienen diabetes, ¿verdad? $37 entre 9 y 82 entre 16. Y ver cuánto da esas divisiones. Para poder calcular la mayor sobre la menor, para ver cuántas veces es mayor el sufrir un infarto al miocardio con diabetes, ¿verdad? Con presencia de diabetes, o no sufrir un infarto al miocardio con la presencia de diabetes. El caso 14 dice: el peso puede aumentar el tamaño de las rodillas de las personas. Entonces, el ejercicio, primero nos piden determinar si existe asociación entre las variables. Ya nos dan la tabla cruzada. Se analizó el tamaño de las rodillas de los pobladores de San Vito según sexo. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. Entonces, ahí nos dan la tabla cruzada. Siempre para identificar la H cuadrado, siempre va a haber una tabla cruzada. Nos dan el porcentaje del total, nos dan los valores esperados y nos piden, digamos, calcular los observados. Esto es como al revés del que hicimos. Entonces, a partir del porcentaje, recuerden que suma 100% al final, el total general. Entonces, con ese 5.33%, yo lo multiplico por el total para ver cuántos son los valores observados. Entonces, calculo los observados, hago el planteamiento de las hipótesis y el cálculo del H cuadrado. Y después nos piden, calcula e interpreta la razón de disparidad de la proporción de hombres con rodillas normales versus mujeres con rodillas normales. Entonces me ubico aquí. ¿Ya? Tamaño de la rodilla normal. Vean los valores observados que tenemos acá, que sería 7 de 240 y 27 de 233. ¿Ya? En esta fila, hombres versus mujeres. ¿Verdad? 7 de 240 versus 27 de 233. Esa es la comparación que estamos haciendo aquí, en las razones de disparidad. Igual, hago los dos cálculos y en el numerador pongo el valor mayor entre el menor. Y entonces la interpretación sería cuántas veces es mayor el tamaño de las rodillas normales de las mujeres respecto a la de los hombres, ¿verdad? Y dice, por cada hombre con rodillas normales se presentan 3.97 mujeres con rodillas normales. El valor que está arriba,
¿verdad? El valor mayor es el de las mujeres. Las mujeres tienen mayor probabilidad de tener rodillas normales respecto a los hombres, ¿verdad? Ubicándolos en este ejercicio. Ahí hay varios ejercicios de razones de disparidad. Es nada más ubicarse con el enunciado que nos está pidiendo, calcular la razón y después dividir esas dos razones, siempre ubicando el mayor en el numerador respecto al menor en el denominador, para saber cuántas veces es mayor una que la otra. Entonces, se puede utilizar la chi cuadrado como prueba de independencia o prueba de asociación entre dos variables cualitativas, que es el que usamos ahora, o para comparar dos o más poblaciones con respecto a una distribución de una característica cualitativa. Entonces, el planteamiento de las hipótesis para verificar si las proporciones son iguales, ¿verdad? En la nula, indicaríamos que la distribución de las variables, los valores de las variables son iguales. Recuerden que en la nula siempre ponemos igualdad y en la alternativa que son diferentes. Entonces la distribución de los valores de las variables son diferentes. Eso es lo único que cambia en el otro uso que se le da a la prueba de chi cuadrado. Planteamiento de las hipótesis. El cálculo es exactamente el mismo. Entonces, como prueba de homogeneidad para determinar si dos características cualitativas tienen la misma distribución. Esa es la hipótesis a verificar. La fórmula de cálculo es la misma. Casi nunca se pregunta porque hay tanto que hay tanta materia que evaluar que por lo general la mayoría de los ejercicios lo único que hacemos es el uso de la chi cuadrado como prueba de asociación. Pero como está ahí en el programa, entonces para que les quede ahí el planteamiento de las hipótesis, en el caso de la prueba del uso que se le da a la chi cuadrado como prueba de homogeneidad.